Hola estudiantes de Fundamentos de Base de Datos, vamos a ver ahora los ejemplos de la operación de selección, los más básicos, que es básicamente el uso de select para una sola tabla, que es el ejemplo que está aquí ahorita en pantalla. Para ello vamos a utilizar SQL Job. Ya vimos en el tema anterior de la unidad 6 que pues cómo subir la base de datos de Saquila, entonces ahora vamos a utilizarla. Ya vimos que hay varias tablas, aquí están las tablas que contiene esta base de datos, entonces básicamente la consulta que hacemos en la práctica es esta que se ve aquí, es un simple select sobre la tabla actor, que es el equivalente a la operación de selección de álgebra relacional sobre una tabla. Pues esa es una expresión muy sencilla. En SQL yo, como en la mayoría de los editores de consultas de SQL, pues nosotros podemos tener varias consultas. Aquí en este panel de arriba podemos nosotros agregar varias consultas. Y en la parte de abajo pues aparecen tres pestañas para que nos muestran diferentes cosas de la base de datos. Normalmente los mensajes de éxito o de error de las consultas que hacemos. Entonces, por ejemplo, ahorita nada más hay que asegurarnos que en la parte de arriba sí diga que está seleccionando la base de datos correcta, en este caso es la adecuada. Y bueno, la consulta es un simple select para todos los atributos sobre la tabla de actor. En el editor de consultas hay que poner un punto y coma al final para separar las consultas, porque podemos poner varias consultas aquí en nuestro editor. Aquí no la ocupamos, no ocupamos el punto y coma pues porque solo hay una consulta en el editor, entonces no es necesario el punto y coma, pero se lo ponemos así a manera de asegurarnos que se va a realizar. Entonces en la parte superior izquierda aparecen varias opciones: ejecutar la consulta y ejecutar todas las consultas. Entonces básicamente solo vamos a utilizar estas dos. Vamos a darle clic en ejecutar la consulta y si se fijan nos muestra todas las filas y nos muestra todos los atributos, porque todos los atributos se refiere a todas las columnas de la tabla, están representadas por este símbolo que está aquí, que es el asterisco. Eso representa todos los atributos, y al ponerle un from la tabla y no ponerle ninguna condicionante, pues nos va a mostrar todas las filas. Hay una segunda consulta que nos muestra ya un filtro, que es esta en álgebra relacional, y que en SQL pues sería algo como lo que aparece aquí, donde solo queremos ver los actores cuyo nombre sea Woody o Elvis. Bueno, en ese caso pues nada más hay que agregarle aquí en la consulta la sentencia, la palabra reservada where, que es pues el equivalente al teta del álgebra relacional, o al predicado donde vamos a poner la condicional. En este caso vamos a poner una condicional compuesta con dos, van a ser dos condicionales en una, unidas por el operador lógico OR. Entonces en este caso, si se fijan, la tabla tiene varias columnas y nosotros elegimos la de first name para ponerle que el nombre sea igual a ciertos valores. Entonces le ponemos el first name igual a, como es un string, pues hay que encerrarlo entre comillas dobles o comillas simples, funciona igual. Y le ponemos el nombre que era Woody, y la condicional OR, que en álgebra relacional ya vimos que se representa con una especie de V, que es esta que está aquí. Y la otra condicionante es que la columna o el atributo tenga el valor de Elvis. Y en este caso me va a seguir mostrando todos los atributos, pero ahora va a filtrarme todas las filas para solo mostrarme aquellas que cumplan esta condicionante, que está formada por dos, que puede ser Woody o que puede ser Elvis. Le damos un ejecutar y ahí está. Solo hay tres actores que cumplen o una u otra condición.
En este caso, pues ese sería el resultado. Por eso se habla de que en álgebra relacional todas las expresiones dan como resultado otra tabla. Entonces, en este caso, pues el resultado es esta tabla que vemos aquí abajo con estas columnas. Y básicamente es eso. También vamos a hacer estos dos mismos ejercicios, pero utilizando la consola de Windows. Perdón, la consola de Windows, que es esta. Ya estoy ubicado en la carpeta donde tengo MySQL instalado. Ahí le voy a dar un dir y ahí están todos los archivos de MySQL. Pero yo lo que voy a hacer es abrir una sesión para el programita cliente que ya incluye el programa o que incluye el paquete de MySQL Server que instalamos. Trae un pequeño cliente. Ese cliente lo activo y se llama MySQL de hecho. Y recibe dos parámetros. No sé si recuerden que en Word, en el SQL Jog, cuando intentamos hacer una conexión nos pregunta varias cosas. Nos pregunta el nombre del servidor, nos pregunta el usuario y la contraseña y bueno, también el puerto. Cuando es 3306 pues no es necesario indicarlo, pero sí el dato del usuario y la contraseña, aunque en este caso no tiene ninguna. Bueno, pensando en ello, en MySQL hay varios modificadores cuando escribo el comando. Uno de ellos es "-u", que es el usuario, que en este caso es root. El otro es "-p". Aquí puedo poner la contraseña, aunque en realidad no tiene contraseña. Y el host. Pero bueno, en este caso le vamos a poner nada más así, porque es localhost. El password no tiene password, le damos enter y en automático nos dice que nos da la bienvenida al servidor de MySQL. Se asume que el puerto que estoy utilizando es 3306. Sin embargo, ustedes se lo pueden cambiar aquí con un "-p" mayúscula es para el puerto, "-p" minúscula es para el password. Y si tuvieran password se lo pueden poner aquí enseguida de la P. Y si no se lo ponen, pues se los pregunta de todos modos en una segunda línea. Entonces ahí estoy ya. Si yo quiero ver, por ejemplo, las tablas, aquí tendría que aprenderme algunos comandos. Por ejemplo, show databases, punto y coma, me muestra las bases de datos que hay. Es lo mismo que si las mostrara acá con SQL Jog, que son todas estas. Fíjense cómo la última se llama vuelos. Pues acá la última también se llama vuelos, ¿no? Entonces en modo texto es un poco menos amigable, pero es en esencia lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el comando para seleccionar la base de datos, por ejemplo, aquí basta con que le dé doble clic y se selecciona acá arriba. La de aquí, la 23, ahí está. Entonces yo puedo ponerle un comando que se llama use Sakila 20-3 y me dice que la base de datos ha cambiado de tal forma que si le digo que me muestre las tablas, me va a mostrar las tablas de la base de datos que esté en uso. Y en este caso pues son las tablas única y exclusivamente de esta base de datos. Si quisiera verlas de otra tabla, pues seleccionar, perdón, otra base de datos, pues le pondría un use la otra base de datos y lo haría. Eso mismo lo podría hacer también aquí. O sea, hagan de cuenta que este editor gráfico que tengo aquí en pantalla es el mismo que que tengo acá en modo texto. Entonces, de tal manera que si yo quiero mostrar la consulta aquí algo le pegué sin querer. Vamos a quitarle esto de aquí. Hagan de cuenta que si quisiera llevarme esta consulta completita acá al editor de MySQL, pues ahí está. Si se fijan, puedo usar varios renglones. Mientras no ponga el punto y coma no va a ejecutar la sentencia. Aquí le doy enter y esa misma consulta pues aquí me pone, ¿no?, los datos. Me pone las tres registros que me aparecían acá mismo, y aquí me los muestra de una manera más sencilla.
si quiero ver todos los registros, ¿se acuerdan? Era un select asterisco from actor, punto y coma, y ese me muestra pues todos los datos, que son 200 creo, ahí están. Entonces, pues bueno, lo que trato de decirles es que en realidad en una emergencia pues no necesitan tener un cliente gráfico instalado, como puede ser o como puede ser el Workbench, por ejemplo, o algún otro. Basta con que ustedes tengan el cliente que ya viene con el servidor, que es y pues ese es el mismo uso del que se le vamos a dar. Vamos a ir viendo algunas otras cosas. Vamos a ir viendo algunos ejemplos usando la consola, usando el MySQL yo, que son los que voy a utilizar. Pero si ustedes por alguna razón no pueden instalar el SQL yo porque no tengan Windows o alguna otra situación, pues creo que el Workbench sí lo pueden instalar, es multiplataforma y también es gráfico, o si no, pues ustedes pueden buscar algún otro que le quede a su sistema operativo y pues el funcionamiento es el mismo. Básicamente es lo mismo. Ahora hagamos una consulta más complicada. Por ejemplo, hay una tabla que se llama Film, que es la que contiene pues información directa de las películas. Tiene muchas llaves foráneas, ahorita no les vamos a hacer mucho caso, pero esta tabla que se llama Film tiene, entre otros atributos, aparte del ID, tiene un título, el título de la película, obviamente, una descripción de texto, y también tiene otros atributos como el año en el que fue liberada, en qué lenguaje está la película. Por aquí hay un atributo que está en nulo, que es el lenguaje original. Tiene, por ejemplo, que se llama rental duration, que es los días que duraría la renta de esta película. Por ejemplo, bueno, no sé si a ustedes les tocó, pero en las tiendas de películas anteriormente se acostumbraba que tú rentabas una película, te la llevabas físicamente en DVD, por ejemplo, o en Blu-ray, y decías por cuántos días te la querías llevar. Entonces, bueno, la mayoría de las películas en esta tabla dice que te las puedes llevar cierto número de días. Por ejemplo, está por ejemplo, la primera película, que es esta, que se llama Academy Dinosaur. Dice que te la puedes llevar por 6 días y que el costo de esa renta por esos 6 días va a ser de casi $1, ¿no? $0.99. Luego hay otro atributo que nos dice el número de minutos y bueno, otros atributos, por ejemplo, si la pierdes o la rompes o ya no la regresas, el costo por esa falla pues son $21. Entonces, con estos atributos podríamos armar una consulta interesante. Por ejemplo, queremos ver todas aquellas, que nos muestre todas las películas cuya duración en días sea mayor a 5 días, por ejemplo. Entonces vamos a hacer la consulta. Voy a dejar esta que ya teníamos para que vean que puedo poner varias consultas al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos poner un select, estamos sobre la tabla que se llama Film. Por ejemplo, así. Cuando tenemos dos consultas en el editor y vamos a ejecutar una de ellas, basta con que nos pongamos dentro de la consulta. Por ejemplo, aquí ponemos el cursor ahí dentro y damos ejecutar consulta. Va a ejecutar aquella consulta donde esté el cursor. Otra forma de hacerlo es seleccionando la consulta y pues igual, ¿no? Dándole un ejecutar y lo va a hacer. Si por ejemplo le damos en ejecutar todas, ejecuta una y luego ejecuta la otra, pues al final el resultado va a ser nada más el de la última. Entonces, pues así para que ustedes lo consideren. Lo importante es que cada consulta debe estar separada por un punto y coma para que el editor sepa dónde principia una y dónde termina la otra. Entonces ahorita tenemos aquí nuestras películas, ahorita están todas. Entonces si queremos ver
nada más algunas en específico. Por ejemplo, les decía, aquellas cuyo duración en días de la renta sea, perdón, si la duración en días de la renta sea mayor a 5 días, pues le ponemos el atributo rental duration mayor a 5 días. Entonces, digan, el operador mayor que, pues funciona igual que como ya lo conocemos. Damos un clic y si se fijan, ahora ya vamos a tener puras películas cuya duración sea mayor a 5 días. Y si por ejemplo de esas películas que tienen mayor a 5 días queremos ver solo las que valgan arriba de $3, entonces tendremos que ponerle aquí un operador lógico AND y decir que el rental rate sea mayor a $5. Y entonces creo que si a 3 había dicho, ¿verdad? $3. Y si le damos aquí un clic, ahora vamos a tener que solo está mostrándonos aquellas cuya duración dura más de 5 días y que el costo de la renta es arriba de $3, que de hecho creo que todas valen $4.99. Entonces ahí está. Y si se fijan, esta expresión es bastante interesante. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, decir, bueno, también quiero que me muestre las cuya duración en días sea, por ejemplo, ponerle, por ejemplo, esta, un OR. Y si también quiero que me muestre, aparte de estas, también quiero que me muestre aquellas cuya longitud en minutos, la duración en minutos sea mayor a 100 minutos. Entonces, por ejemplo, le ponemos un length. Aquí length lo ilumina de otro color porque es una palabra reservada de SQL, pero bueno, le da prioridad al nombre de las columnas. Length sea mayor a 100 minutos. Entonces, si se fijan aquí, cómo se comporta es que va a ser aquellas que cumplan esta condición y esta condición, o sin importar si cumplió alguna de estas, que cumpla esta condición. Para que tenga más claridad, se acostumbran a utilizar paréntesis para determinar que debe de cumplir estas dos condicionantes, o también, sin importar, repito, lo que suceda con esta, cumplir con esta otra condicionante, la longitud mayor a 100. Y bueno, para hacerla un poquito más complicada, mayor a 100, pero solo aquellas que tengan el rating G. Es como la clasificación, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un y el rating igual a, en este caso es de tipo alfanumérico, es algo así. Es igual así. Entonces aquí las condiciones fueron más complejas. Lo correcto es, tal vez sería encerrar estas dos así entre paréntesis para determinar que se cumpla toda esta condición o que se cumpla esta condición. Entonces el resultado pues será distinto, por ejemplo, así si le cambiamos alguna de las operaciones. Obviamente aquí hay que entender cómo utilizar los operadores lógicos. Se utilizan prácticamente de la misma manera. De hecho, es un poco más noble la forma en que lo administra SQL, porque no es mucho más flexible la forma en cómo se maneja. Bueno, entonces lo que los invito a que esta expresión que me mostró todos estos registros y que entendemos a qué se refiere, quiero que me la pongan su representación utilizando álgebra relacional. Les voy a poner por ahí una pequeña actividad así sencillita, nada más para que suban su respuesta, así como ejercicio, ¿no? Que pongan la expresión en álgebra relacional de esta expresión. Y bueno, eso sería todo en el video. Espero que esta primera incursión en el tema sea interesante. Y ahorita lo que me interesa también es que se empiecen a familiarizar con esta base de datos,
empiecen a echarle un vistazo y a ver de qué se trata, pues para que le vayan entendiendo. Vamos a ir haciendo consultas cada vez más complejas, tanto en álgebra relacional como en SQL. Esto sería todo. Gracias.